Bueno, pues tenemos hoy en el estudio al ministro del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, Hernán Lombardi, que visita hoy París América. Señor Lombardi, bienvenido a París América. Muchas gracias, un placer estar acá. En unos minutos le quiero preguntar sobre las oportunidades audiovisuales que brinda el nuevo canal que va a estrenar esta casa en español en 2017, también sobre la nueva ley de medios y los cambios de su gobierno en este sentido. Pero antes me gustaría hacer un par de referencias al aniversario que mañana, día 10, se cumple en Argentina, un año desde la llegada de Macri al poder, un cambio de rumbo en el país. Está claro que a la hora de hacer balance, señor ministro, todavía corto, lógicamente, al hablar solo de un año de legislatura, pero se tiene percepción de brecha entre lo prometido y lo cumplido. La inflación no cede, el desempleo impide bajar el déficit. Le pregunto, ¿la realidad es siempre demasiado tozuda como para confrontarla a las expectativas creadas? A nosotros nos parece que hemos iniciado un camino muy positivo para la Argentina. Hemos dejado atrás una versión populista que había hecho retroceder mucho de Argentina. Nosotros pensamos que los populismos son esencialmente cortoplacistas, entonces al perder su visión de largo plazo terminan inexorablemente dejando los pueblos con mayor pobreza que la que encontraron. La Argentina había tenido una década donde todas las variables internacionales eran positivas para la Argentina y sin embargo el populismo kirchnerista dejó una mayor cantidad de pobres y nosotros hemos, de la asunción del presidente Macri, tomado una férrea decisión que siempre se dice la verdad. La Argentina dice la verdad, sincera sus números, no teníamos Instituto de Estadísticas y Censos, por lo tanto no teníamos, la inflación era más que nada un dibujo de lo que decía el gobierno, o el desempleo, o el paro, como se dice en España, también estaba dibujado, los índices de pobreza. Ahora nos encontramos con la realidad, pero podemos medir esa realidad y con esos diagnósticos de la realidad hemos iniciado un proceso de transformación del cual somos enormemente optimistas. Sin embargo, el 43% de los argentinos desaprueba la labor de su gobierno, según un sondeo aparecido en el diario Clarín el pasado domingo. Y de hecho, el propio Macri hizo unos días una especie de autocrítica diciendo que les había perjudicado, en cierto sentido, vender el cambio mágico. ¿Han hecho una especie de autocrítica en la forma de comunicar respecto a ese cambio mágico que no puede ser? Nosotros pertenecemos a un gobierno que tiene claramente una mirada hacia el futuro. Esa mirada hacia el futuro que nos enamora el futuro de Argentina. Nos parece que la Argentina es un país que tiene enormes posibilidades y que había estado postergado. Y además es un gobierno que no tiene problema en reconocer errores. Es un gobierno de nuevo tipo. Creemos que estamos frente al primer gobierno argentino auténticamente del siglo XXI. Y con respecto a los índices de popularidad del presidente, estamos frente a los índices de popularidad más altos que tiene un presidente en América Latina. Hoy por hoy nosotros también eso nos vemos que el pueblo argentino fue el protagonista de este año, la gente fue la protagonista de este año y como decías vos fue un año difícil porque hubo cuestiones económicas y sociales a resolver, pero la decisión del presidente fue que la encaremos los argentinos muy de la mano uno con otros. Es decir, la inversión social en la Argentina es la más alta que tiene memoria, la historia. Es decir, tenemos un proceso de transformación, pero lo hacemos todos juntos justamente para cuidar a los que menos tienen, los más desprotegidos. Sin embargo, desde que llegaron al poder ha subido el índice de pobreza en 1,4 millones, creo que ya está en un 32%, incluso su propio colega de gabinete, el ministro de Producción, dijo hace unas jornadas que es inasumible tener tanta pobreza en Argentina, además con un lema de campaña que fue pobreza cero. Bueno, claro, porque justamente lo que sucedió fue que los números no eran sinceros. Acá se había mentido sistemáticamente con los números, el gobierno kirchnerista había falseado los números o directamente no los publicaba. Para que tú tengas idea, hacía 2 años y medio que el gobierno no publicaba los índices de pobreza, el gobierno anterior, porque decía que publicar los índices de pobreza era estigmatizar a los pobres. Nosotros, muy por el contrario, pensamos que hay que mostrar los números de pobreza, mostrar los números de educación. Fíjate que otro escándalo que hemos tenido estos días, ayer o anteayer, donde la Argentina no publicó los resultados de las pruebas PISA que tienen que ver con la educación, porque el gobierno anterior había también cambiado la base estadística sobre la cual actuar. Por lo tanto, nuestra estrategia es
En el fondo esto es muy sencilla. Asumir la verdad, como la asume una persona sobre su propio cuerpo, tener un diagnóstico, sobre un diagnóstico realista, plantear soluciones. El argumento de la pesada herencia también tiene que tener una fecha de caducidad, como todo en la vida. ¿A partir de qué punto de la legislatura no podemos regresar al argumento de la pesada herencia? Nosotros nos parece que no es cuestión de mirar puntos, sino entender hasta dónde el país había entrado en un sentido de enorme postración. El país había entrado en un sentido de enorme postración. Nosotros lo que propendemos es un enorme cambio cultural. La Argentina va a poder salir adelante a través de un enorme cambio cultural que vuelva a la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito, la cultura de ser solidario con los que menos tienen. Por eso el programa de Cambiemos y el presidente Macri tiene que ver con la pobreza cero. Por eso no vemos límites en eso. ¿No? ¿Por qué tenemos que ponernos un límite acerca del diagnóstico? Simplemente es poner en marcha y liberar las enormes fuerzas que tiene Argentina. Por otra parte, una cuestión. Nos estamos, desde nuestra posición soberana, amigando con el mundo. La Argentina prácticamente durante la administración Kirchner, tenía malas relaciones con buena parte del mundo, solamente le quedan las relaciones prácticamente con el chavismo en el mundo. Nosotros hemos puesto, por el contrario, como lo muestran la enorme cantidad de líderes internacionales que vinieron a Argentina durante este año. Es un récord absoluto y muestra la expectativa que el mundo tiene a Argentina y que la Argentina tiene al mundo. Para luchar contra la pobreza me imagino que la gran receta es crear trabajo, y para crear trabajo tienen que llegar más inversionistas a Argentina. Me imagino que esa es la receta que se marca el gobierno en estos momentos, ¿no? Es evidente que nosotros necesitamos un proceso de inversiones permanente, no solo de las inversiones extranjeras, que son muy importantes, sino al recuperar la confianza entre los argentinos, los mismos inversores argentinos que estaban retraídos con respecto a la inversión, volver a invertir en Argentina. Es decir, necesitamos más inversión en Argentina, más inversión extranjera, para crear trabajo digno. Lo único que saca a los pueblos de la pobreza es el trabajo digno y de calidad. Dentro del propio balance, y por entrar ya un poco dentro de su propio negociado, señor ministro, una de las primeras medidas que tomó su administración fue la de poner punto y final a la ley de medios del kirchnerismo. Derogar ciertos puntos trae consigo más libertad de mercado, pero al mismo tiempo, y le pregunto, ¿más holding mediático, más posibilidad de concentrar en pocas manos más medios? Nosotros creemos que en todas estas cuestiones lo importante es además la sostenibilidad económica. Si usted enuncia en una ley que va a tener una cantidad de medios en manos de las organizaciones sociales o en manos no gubernamentales, pero si después esas mismas organizaciones no pueden ser sustentables y tienen que ir al mismo gobierno para que las vuelva a financiar, en realidad lo que se hizo el kirchnerismo fue una enorme concentración de medios alrededor del gobierno. A mí me toca administrar lo que eran los medios públicos, que se habían transformado en medios fanáticos gubernamentales. Y el presidente Macri nos pidió la misión, a mí como ministro y al equipo, de construir medios estatales y no gubernamentales. Se habían hecho estos 10 años una concentración alrededor de las posiciones gubernamentales, no solo alrededor de los medios públicos, sino también de todos los medios paraestatales que vivían exclusivamente de la publicidad que se les daba y por lo tanto no eran sustentables, un punto donde el pluralismo había estado en serio riesgo en la Argentina. A eso voy. El reparto de la publicidad institucional ha sido en Argentina, como en otros países por otro lado, un mecanismo mediante el cual el gobierno premiaba o reprimía vía ingreso a los medios afines o a los críticos. Lo hizo de forma patente el kirchnerismo e imagino que es un mecanismo a veces tentador. ¿Ustedes van a usar criterios transparentes en este sentido? Bueno, tenemos la enorme alegría que ya el Senado de la Nación votó y le dio media sanción a una nueva ley de publicidad oficial. El gobierno, para que usted sepa, no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, por lo tanto cada ley es arduamente negociada, pero se votó un proyecto que por primera vez le pone límite a cómo el gobierno puede asignar esa publicidad oficial. Eso le asegura que estos mecanismos institucionales de toma de decisión con respecto a publicidad oficial, asegura o al menos restringe la injerencia del gobierno a través de la publicidad en los medios privados. Estamos enormemente felices del tiempo de libertad que vive la Argentina y
y esto genera un clima de convivencia muy positivo. Porque las voces disidentes sí que caben ahora en la televisión pública, es decir, se pueden escuchar voces kirchneristas hoy por hoy en la televisión pública argentina. Se escuchan y estamos... A mí no me gusta nunca hablar ni de voces no kirchneristas ni de voces kirchneristas. Yo creo en independencia del periodismo. Tenemos que restaurar el sagrado oficio del periodismo. A mí me parece que la gente no catalogamos a la gente porque sea kirchnerista o no kirchnerista, sino que sean buenos periodistas. Desde ese punto de vista, y aceptando que la Argentina ha vivido una enorme tensión ideológica y tomando esa parábola de kirchnerismo o no kirchnerismo, sí te puedo decir que estamos orgullosos de que gente que comulgó con el anterior gobierno se escucha tanto en la Radio Nacional como en la televisión pública. Una de las improntas del kirchnerismo era el fútbol para todos, una práctica que aquí en Europa consideraríamos casi demagógica. La televisión pública debe establecer criterios, me imagino, de interés general para la emisión de contenido. Si le pregunto, ¿el fútbol lo es? La palabra casi demagógica es porque tú eres una persona educada e introduces el casi como un valor. Vos fíjate hasta dónde llega, permitime una reflexión adicional, Sí. hasta dónde llega el populismo. No solo era un problema de la transmisión, se aumentó la cantidad de equipos en el campeonato de primera. Es decir, hoy cualquier torneo de liga en Europa tiene una cantidad de equipos 20, 22, 24. En Argentina, los daños que te hace el populismo, esta construcción artificial de la felicidad, hace que en la Argentina tengas 30 equipos en primera. ¿Esto qué te da? Torneos largos, poco competitivos y básicamente aburridos para el espectador. Pero esta idea que la felicidad se construye dándole rápidamente a más gente, por ejemplo en este caso los equipos de fútbol, el acceso a primera tiene una segunda consecuencia negativa, que es con este programa que se había hecho Fútbol para Todos, tenés más programas que transmitir, más partidos para transmitir cada fin de semana. 15 partidos todos los fines de semana. Se había construido un mecanismo absolutamente demagógico y que sobre todo que significa un enorme gasto con respecto a las prioridades del Estado, que obviamente tienen que tener lugar en la educación, en la salud. Así que estamos reformulando el programa, básicamente bajándole el costo que pone el Estado. Usted entiende, por supuesto, que el rol que un medio público debe tener, por supuesto, no debe ir enlazado a Fútbol para Todos ni a ningún tipo de este tipo de... Bueno, era mucho peor, líneas, mucho peor de esto cuando hablamos de que durante los últimos 10 años habíamos tenido una concentración de la propaganda oficial en manos del Estado abrumadora para los ciudadanos, que vos ponías Fútbol para Todos y además no había publicidad que no fuera la promoción de los actos de gobierno y sobre todo salvajes ataques a los opositores. Digamos, por el absurdo te diría, se encerró en esta idea del relator militante, es decir, cuando el relator relataba los partidos de fútbol, relataba una jugada, el win derecho está llegando al área y además Cristina es una gran presidenta y seguía con el relato. Digamos. Habíamos llegado a situaciones de absurdo incompatibles con la libertad de expresión y con el pluralismo. ¿La nueva ley será un órdago a la totalidad de lo anterior o hay algo que se pueda rescatar bueno, haciendo una especie de crítica sensata respecto al kirchnerismo, algo que se pueda poner en valor de aquella etapa, de aquella ley? Bueno, me acompaña justo en esta delegación Silvana Giudice, que es la coordinadora de la comisión redactora de la nueva ley, pero hay muchos aspectos que se pueden tomar de la vieja ley, pero básicamente es una ley, la ley de medios había nacido vieja. No entendiendo que ya estamos en un tema de convergencia y que por lo tanto es imposible pensar una ley si no pensamos al mismo tiempo lo audiovisual y lo digital, y la nueva ley ya nace en cambio con esta concepción desde el origen. Esto nos parece esencial porque tenemos que pensar una ley para el futuro y no leyes para el pasado. Señor Lombardi, 2017 vendrá acompañado de un gran lanzamiento en el panorama audiovisual internacional, el lanzamiento de esta casa, de Francia 24, la televisión de este grupo, en su versión en español, algo que anunció el presidente Hollande precisamente en Argentina, en su encuentro con Macri. ¿Cómo puede enriquecer la oferta de nuestra cadena al panorama audiovisual argentino? Para nosotros es una gran noticia. Es una gran noticia el anuncio que hizo el presidente Hollande en ocasión de su visita en el verano austral al presidente Macri. Fue tomado con mucho entusiasmo por parte de todos los que participamos de esta pelea permanente por la libertad de expresión
porque la información y la cultura lleguen a todos los ciudadanos. Y además es un enorme honor, por supuesto, que se haga en español. El español es un idioma en franco crecimiento en todo el mundo y nos parece que la tradición, la mejor tradición francesa en cuanto a la libertad, esa tradición en buena parte emanada de la Revolución de 1789, pero que continuó siempre y se expresa en los medios públicos, esa mejor tradición, digo, de libertad que tiene Francia y que tiene France 24, es una enorme alegría que llega a oídos hispanoparlantes en toda Latinoamérica y obviamente en España. Imagino que ustedes esperan mucho también de los intercambios culturales que se puedan establecer con un medio de comunicación que transmita en español desde Francia. Bueno, nos parece que es una enorme oportunidad para todos. Nos parece que, la verdad que sin los argentinos tenemos cierta tendencia a ser vanidosos, pero sin esta vanidad que yo particularmente me parece mala. Argentina y Buenos Aires tiene un enorme potencial cultural, tiene una enorme relación con Francia. La relación con Francia es enorme. Es extraordinaria, digamos, en todos los campos. Bueno, cuando vino el presidente Hollande, vino acompañado de una delegación de artistas. Exacto. Muy, muy importante. Y nos parece que al instalarse la cadena en español va a permitir fortalecer los intercambios. Y esto siempre es muy bueno porque en el fondo yo creo que hay ciudadanos en todo el mundo que apostamos firmemente a que el diálogo, la comprensión entre los pueblos, la cultura, es lo que fija un mejor futuro para la humanidad. Y hablando de cultura, por cierto, ¿ustedes van a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires? Bueno, eso está bajo mi responsabilidad del Ministerio. Nosotros tenemos una visión que no es bueno ponerle nombre inmediatamente después del deceso de alguien o de que sucedió algún hecho histórico. Que los nombres que se le pone a un edificio, que una sociedad le pone a un edificio, como el bautismo de un hijo, o cuando alguien nomina a un hijo, son muy importantes. No creemos que sea un hecho menor. Y que esos nombres tienen que servir para unir. Entonces, a veces que transcurre un periodo de tiempo entre el deceso de alguien, o insisto, que haya sucedido un hecho histórico, si hay un tiempo que transcurre, se aquietan las pasiones y se ve bien la influencia de esa persona sobre la historia argentina, y puede ser algo más que una y que algo para unir y no para dividir. Pero en este caso, en el caso del Centro Cultural Kirchner, se lo fijó por ley de la Nación. Los diputados y senadores le pusieron nombre, así que para cambiarle nombre se necesita una nueva ley de la Nación que en todo caso tenga este criterio que yo te estaba diciendo, es decir, que haya un periodo de tiempo entre el deceso de alguien y la nominación de un edificio. O sea que por el momento se va a mantener tal cual. Será una decisión de los diputados y los senadores. De acuerdo. ¿Su primera vez en París? No, ¿no? No, nosotros tenemos una altísima relación. Siendo ministro de Cultura de la ciudad, hicimos un enorme tándem París-Buenos Aires, con más de 140 actividades culturales en ambas capitales, y la verdad que es una relación muy potente y nosotros somos muy agradecidos a la cooperación que tenemos con Francia a través de diversos ministerios, también con la Mairie de París, con el Instituto Francés. Es una relación que a nosotros nos enriquece y creo que nos enriquece mutuamente. Pues espero que en Buenos Aires estos días se pueda respirar mejores aires, porque en París ya ve usted que está contaminadísimo estos días. Tenemos un pico de contaminación altísimo. Pero el subte gratis me pareció, el metro gratis me pareció una buena iniciativa. Pues muchísimas gracias, señor Hernán Lombardi, ministro del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos de Argentina. Un placer que haya venido usted a París América esta tarde. Un placer para mí. Gracias.